Bien, cuidado, cuidado. Ya estamos en energía pura con Guillermo Arenas. Y Lorena Ruiz. Hola Guillermo, recién te veo. Desde el año pasado. Estamos siempre full preparando los programas, haciendo mil cosas, lo mío, lo personal también, ¿no? Pero ahí vamos con la vida y tenemos un invitado. Sí, dijimos Juan Carlos Torreblanca, ya nos ha visitado anteriormente, así que con todo gusto y aprecio siempre lo recibimos aquí. Y viene para tocar un tema, no digo álgido, pero sí yo creo que para mucha gente va a ser un poquito complicado decidir lo que se viene en unos meses más, ¿no? Y esperemos pues de que todo sea con conciencia. Dijimos Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Lorena, Guillermo, un gusto estar en Energía Pura. A mí me encanta que el programa siga adelante porque presenta nuevas líneas de tecnología y eso es muy importante para el país. Sí, como dices Guillermo, es sumamente importante que la población ya vaya viendo que el 16 de abril son las elecciones que van a decidir prácticamente el nuevo gobierno del país y yo creo que a todos nos interesa tener una idea sobre este proceso. Y las elecciones ya son ahorita. El 16 de abril. En abril, ahorita estamos pero a poquísimos meses y no se ve nada, ¿no? Bueno, ya hay ciertos grupos que han empezado campañas, pero todavía hay un 66% no se escuchan las promesas. No se escuchan las promesas. Hay 66% de la población que no ha decidido voto, ¿no? Entonces, por eso que nosotros formamos aquí con un grupo de profesionales un movimiento que se llama MISUR, Movimiento de Integración del Sur, que tratamos siempre de dar opiniones sobre el proceso político que se lleva a cabo en el país. Nuestro país se acostumbra siempre al último tercio del tiempo que queda, ¿no es cierto? Las últimas semanas, los últimos 15 días están ahí, que todo el mundo se hace consultas, parecen periodistas. Y llega como para aturdirnos. Bueno, ¿no? La oposición de quien sea siempre va a buscar eso, pues, ¿no es cierto? Es lo normal. Pero me refiero, por ejemplo, al ciudadano de a pie, ¿no? El común y corriente. ¿Qué es lo que pasa? Nunca decide por sí mismo, eso decía yo, decidir con conciencia, porque nunca decide por sí mismo, siempre está preguntando a su vecino, a su pariente, al del frente, y ya lo que le dicen por ahí, ya por ahí va acomodando su manera, su forma, su voto, pero no creo que esa es la forma, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? En estos últimos tiempos, lo que se ve es que todo el mundo saca trapitos al sol del otro, ¿no? Y que el fujimorismo, que el aprismo, y ahí discuten y pierden, no sé si realmente pierden el tiempo o son cortinas de humo ya preparadas, ya estoy dudando. Bueno, sí, pues son olas prácticamente que se producen a veces en los últimos momentos, y tienes razón Guillermo en el sentido de que el ciudadano debe decidir en base a un estudio, en base a un análisis de lo que sucede en el país, de tal manera que después nos esté diciendo cómo elegimos a tal persona o a tal otra, ¿no? Entonces ese voto, y aquí por ejemplo los medios de comunicación tienen un alto papel, ¿no? El hecho de ir invitando, llámese a los postulantes al Congreso, los postulantes a la Presidencia de la República, para que la ciudadanía poco a poco, a cuentagotas, vaya tomando conciencia de este hecho y pueda decidir mejor su voto, ¿no? Eso es importante. Sabes que el cuarto poder que vienen a hacer los medios de comunicación tiene un importante rol en este proceso. Aquí tenemos el poder y lo vamos a ejercer. Lo malo es que hay casi los mismos candidatos, los mismos partidos, no hay mucho que elegir. Yo sí tengo algo que decir al respecto de eso. A ver. ¿No? Si termina con tu idea. No, estaba viendo el otro día, ¿te acuerdas? Te hice mención del video que hizo el Guerra, Nando Guerra, ¿no? Que lo quieren demandar porque dijo lo que todo el mundo piensa y muy pocos dicen, ¿no? Claro, que hay lo mismo, no tenemos opciones, ¿no? Y los nuevos de repente están buscando qué buscarle a los malos para decir, oye, mira, vota por mí que soy nuevo, porque esto no sirve. A eso voy. Hay un nuevo candidato, uno que hace, no sé, 2 o 3 semanas atrás nadie lo conocía. Ahora está tomando auge, Vázquez creo que apellido, no recuerdo bien ahorita el apellido, pero es nuevo, o sea, ni siquiera pertenecía a ningún partido. Y decían, tiene buenas propuestas, hay buenas ideas, y te mencioné y te enseñé un video en el cual hacían la comparación de todo lo que él ha presentado o ha presentado su movimiento o partido, no lo sé, ignoro realmente, pero lo están comparando con un movimiento español, que hasta el logotipo es igualito casi, las diapositivas, todo es una copia fiel. No tenemos algo
cerebros acá como para poder... Inge, usted en la universidad ha visto... No, buen dato me das. ¿Cómo se Buen llama? dato, voy a copiar España. Un buen dato, porque sería lo que señala Guillermo como una franquicia política, ¿no? Este candidato es Julio Guzmán, se ha presentado como una cosa nueva, pero, por ejemplo, acá un buen investigador como Guillermo le hacen ver después de que es como una franquicia política. O sea, todo lo que se ha hecho en España, un determinado candidato, él viene, imita aquí. No hay lo que ustedes justamente buscan en el programa, lo que es innovación, porque en la política también tiene que haber innovación, creatividad, ¿no? Entonces eso ya lo desmerece bastante, vendría a ser una Es como, especie de yo creo que el tema de la política o el tema de candidatear, por ejemplo, ofrecer algo, podría ser pues hacer un estudio como un estudio de mercado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita qué es lo que necesita el Perú y cómo ayudarlo sobre una realidad, o sea, algo que sea viable, ¿no? Claro, Porque sí. si ofrezco algo que hay en España, pues esperaré, ¿qué? Los 15 años. Pero es 15 que mira... de diferencia. Gracias por lo de investigador, Inge. Y sí Claro. considero de que investigo porque las veces que hemos mencionado temas un poquito fuertes, ¿no? O sea, no es que he improvisado, siempre he investigado, he visto qué cosas, lo que han dicho, qué han hecho, porque yo acá vengo a dar una opinión, a decir lo que opinan otros, también porque lo comunico de esa forma, pero no va a quedar en eso, ¿no? O sea, tengo que discutir, porque tengo un libre albedrío, tengo una forma de pensar y tengo una ideología, entonces, Claro. lógico, ¿no? Que lamentablemente no lo tienen todos. ¿no? Lo- Que todos- deberían tenerlo. Todos lo tenemos, sino que hay muchos que no saben que lo tienen y otros que les da miedo, ¿no? O sea, Bueno, Lorena ha dado un punto clave, ¿no? Cuál es de que hay que partir de la situación real, ¿no? O sea, la población tiene que comenzar a discernir cómo ve el Perú. Entonces, si nosotros analizamos el Perú en estos últimos 25 años y lo comparamos con lo que dejó Alan García, por ejemplo, en su primer gobierno, Alan García, no olvidemos que dejó un país pues con... Ustedes se acordarán de esas colas, un terrorismo. Yo lo he vivido una en crisis carne total, propia. ¿no? Tú te acordarás, Guillermo, Sí. puede ser una situación angustiante yo he para hecho la cola para población. comprar carne. Porque la devaluación era Yo no. altísima, la moneda tenía un valor y al día siguiente esa moneda, con esa misma moneda no podías comprar lo que comprabas el día anterior. Así es, Dejó así un es. país destrozado, Alan García. 5.000 indios costaba el irresponsabilidad- pasaje. Una irresponsabilidad total. La Luego combi. nosotros Tus billetes. como grupo planteamos siempre las políticas de inversión y trabajo. Entonces es por eso que, digamos, vimos con buenos ojos ese primer gobierno del ingeniero Fujimori, que posibilitó que el país se abra, digamos, a las inversiones, se derrote al terrorismo, y luego esa línea económica fue seguida pues por Toledo, fue seguida por el propio Alan García, ha sido seguida por el, digamos, en este caso, Ollantumala, y esa línea económica es la que ha posibilitado que antes 70 de cada 100 peruanos eran pobres. Ahora, digamos, las estadísticas nos dicen que 22 de cada 100 peruanos son pobres. Entonces, eso demuestra que hay un modelo económico que está dando resultado en el Perú, que posibilita el crecimiento, y esa es la reflexión que nosotros hacemos como Movimiento de Integración del Sur, ¿no? Cómo este modelo económico de inversión, de trabajo, que lleva a que los peruanos cada vez se alejen más de la pobreza, que nos podamos convertir, de seguir en este modelo, en un país del primer mundo de acá a unos 15, 20 años. Ese modelo, lo que nos preocupa a nosotros, es el que debe continuar en el país, ¿no? Hay una similitud, quizá por eso lo ha hecho este candidato, entre España y Perú. Fuera de que es la madre patria, que ellos conquistaron y todo. ¿Similitud ese rollo. en qué? ¿Económica? Similitud. ¿En qué? No, en el pueblo. En la idiosincrasia de la gente. No, en la costumbre. Ya. En su forma de ser y de actuar. Mira, si tú preguntas, puede haber cambiado en los últimos 5 años quizá un poco la forma, la óptica, pero si tú hace 30 años atrás, de ahí hacia acá adelante, tú preguntabas en Europa, ¿quién es España? Era lo mismo, la respuesta era la misma que si hace 30 años también preguntabas en Sudamérica quién era Perú. Es igual, o sea, antes que decían de los peruanos, y esto no voy a tapar el sol con un dedo, pues decían, no, peruano, no, cualquier sitio extranjero, que es ladrón, que es así, que es engañador, que es todo lo malo. Sí, ¿o no? Era así. Esa era la visión que tenían del peruano. Tú ibas a Europa o a Norteamérica y decían, España igualito. ¿Quién es español? Dice, así ladrón, que es engañador, que es estafador. Lo mismo. ¿Qué pasaba con las fronteras de Perú con los demás países? Eran las peores.
totalmente descuidadas, había basura, los puentes se estaban cayendo. Tú ibas a España, exactamente lo mismo. Más todavía, en el Perú, en Arequipa y sobre todo, ¿quién era el que sostenía a la familia? El abuelo. Tú vas a España, la misma cosa. O sea, hay similitud, por eso es que tú planteas algo en España de repente y puedes pensar de que acá puede funcionar. La única diferencia para mí es que en España, quizá, obviamente están mucho tiempo más que nosotros, son más viejos, ganan más acorde con lo que hacen. O sea, un sueldo es más acorde con tu función. Pero en cultura, educación están muy bien. Los colegios están muy bien. Ahí la diferencia, La que los gobiernos se están ocupando del pueblo, acá no. ¿O no? Bueno, un poco lo que ha sucedido en España, ustedes habrán enterado, pues llámese Grecia, España, hay una crisis muy fuerte, que era por lo que tú también señalas, una demasiada protección del Estado. Sí. Entonces los españoles, su edad de jubilación era 60, cuando el promedio de vida en España llega a los 90, y el Estado tenía que afrontar lo que significaba prácticamente personas en un régimen de mucha concesión, de tal manera que después quebró prácticamente España, Grecia y muchos países europeos socialista, han quebrado porque no había un buen manejo económico, ¿no? En el Perú también tuvo ese momento, ¿no? En el Perú, ustedes se acordarán pues de Petro Perú, Minero Perú, después Pesca Perú, todo era estatal. Entonces lo estatal lamentablemente no da resultados, esa es la evidencia en el Perú. Todas esas empresas estatales en el Perú dieron una pérdida de 10.000 millones de dólares que tuvieron que pagarnos todos los peruanos. Ahí surgió la inmoralidad porque mucha gente se enriqueció en esas empresas. Y entonces ese modelo es el que fue cambiado en el país, ¿no? Entonces un modelo de inversión, de trabajo, de economía libre, porque es lo que yo creo que nos interesa a todos, una economía libre donde las personas puedan invertir y puedan estar garantizados su inversión. Eso ha posibilitado que el Perú crezca. Entonces, en este momento, el gobierno actual, nosotros por eso vemos con simpatía la candidatura del general Urresti, en el sentido de que posibilita continuar con ese programa económico. No solamente eso, sino que también para combatir la pobreza hay lo que se llaman los programas sociales, y tenemos una serie de programas sociales como Caliguarma, que está dando pues alimentación, desayuno y almuerzo a 4 millones de niños, tenemos el Seguro Integral de Salud que protege a 15 millones, tenemos Pensión 65 que favorece a 500.000 personas, tenemos esta hora de vivienda que ha salido de alquiler, venta, vivienda, y así una serie de programas que posibilitan que a esos sectores más necesitados, ese 22% de pobreza, todavía los ayudemos, pero que el motor que jale todo esto sea la inversión y el trabajo, ¿no? Entonces ahí viene nuestro punto de vista de cómo, por ejemplo, un candidato que todavía recién está irrumpiendo, está con el 2.5%, puede en el mediano plazo, en estos 3 meses, ya no es mediano plazo, surgir como un tsunami, como una ola que lleve a que la gente diga, pues evalúe, a ver cómo está el Perú en este momento, en América Latina, ¿qué otro país crece más que el Perú? Ninguno. En el mundo, cuando han llegado hace poco a la gente del Fondo Monetario Internacional, etcétera, todo el mundo se ha quitado el sombrero frente a la política económica peruana en un evento que hubo en Lima. Entonces los peruanos, pese a toda una campaña, por eso digo yo que los medios de comunicación son muy importantes, una campaña pues muy agresiva de programas del Perú, Canal 13, digamos América Televisión, que favorecen en este caso a un candidato que es Alan García. Entonces a la población la quieren hacer ver, como el propio Alan García la vez pasada yo lo miraba, que estamos al borde del abismo. Cuando nosotros vemos que el Perú está en una situación, pues estábamos al borde del abismo cuando él gobernó. Ahí claro, él se ha quedado con ese pensamiento. Se ha quedado con ese tramo. Su óptica es otra. Ahora el Perú goza de una estabilidad. Capaz de decir, no, es otro abismo. Estamos en crecimiento, ¿no? Esa es nuestra preocupación. El señor Alan García, como tiene una verborrea muy florida, muy locuaz, piensa que con lo que él dice engaña y ataranta. ¿Por qué? Porque los demás, quizá a veces con quien lo entrevistan, lo dejan hablar. Yo me gustaría que esté sentado aquí, a ver si yo me voy a dejar. Me gustaría, con sus propias palabras, le daría dar cuenta de lo que él está vamos diciendo. Vamos a llamarlo, ¿ya? Llámalo, vamos a una pausa. Después de la pausa lo llamamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos con Guillermo Arenas, Loreno Riz y Juan Carlos Torreblanca, invitado nuestro. Política. Política, miren, política. Regresamos.
Y bien, ya estamos en Energía Pura y seguimos con la conversación de ciencias políticas. Siguen preguntando, ¿no? Sí. Hay que responderles inmediato. Inge, Bueno. Nos quedamos viendo el tema de los diferentes programas con que contamos y algunos que se podrían aplicar en el país, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, Pensión 65, etcétera. Le di y mencioné mi apreciación personal, ¿no? Y eso no es de ahora. Yo siempre he pensado esto desde antes que ingresé a la universidad, inclusive. En el Perú se tiene buenas leyes, se tiene buenas normas, ¿no? En ejecución. Pero en el tiempo me he dado cuenta de que la aplicación de estas normas, estas leyes, es la que no está acorde o ad hoc con o dónde se apliquen o con quién se apliquen. Pienso yo de que en este caso, por deducción, el peruano necesita un gobernante no de mano blanda, tampoco un Hitler, ¿no? Un gobernante Pero con los uno pantalones bien puestos. y que haga respetar las cosas, así de simple. Y además, en relación a eso que tú dices de las leyes, a mí me da la impresión que hubieran dejado la posibilidad abierta para poder manejar, ¿no? Esa ley, ¿no? Entonces dicen que un buen abogado maneja la ley como le da la gana, que él te hace ganar o te hace perder, pero es la ley. Sí, bueno, están ustedes en un punto clave en el Perú. Clave, realmente, cuál es de que el problema que existe entre la legislación, la ley y la política. Entonces, en el caso peruano, en lugar, como tú dices, de priorizar la ley, a veces se prioriza la política. Entonces, de tal manera que cierto gobernante, por ejemplo, puede hacer lo que él le viene en gana y luego dice, yo no tengo problema si he violentado la ley porque yo muevo a la población, muevo a las masas, como ellos dicen, y no me pasa nada. Entonces, eso, digamos, es un punto importante en el sentido que en el Perú lo que primero debe respetarse es la ley. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en San Marcos, en Lima, ¿no? El rector no ha querido cumplir la ley universitaria, ¿no? O sea, que él dice, yo continúo, salen dispositivos y él se opone. Y ha hecho todo un laberinto en Lima y los propios estudiantes lo quieren sacar. ¿Por qué? Él no quiere cumplir la ley. Y así en diferentes instituciones, yo soy testigo de esto porque he pasado por diferentes instituciones, los alcaldes, etcétera, ellos dicen, no, aquí yo no cumplo la ley, pero si alguien me quiere hacer algo, muevo a la población. Entonces, como yo comparto con ustedes, se necesita una persona con los pantalones bien puestos, por eso nosotros estamos respaldando al general Urresti. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando él ha estado como ministro del Interior y había problemas de delincuencia en el Perú, él salía a las 3 de la mañana en los operativos, daba una imagen, y es por eso que la población lo apoyaba, de hacer cumplir la ley, ¿no? Y ahora el gobierno está haciendo una buena política, como comentamos, de que por ejemplo en el Callao, en Chimbote, etcétera, ha declarado zonas de emergencia, que posibilita que previo trabajo de inteligencia se descubra dónde están las bandas, luego se dé el estado de emergencia y luego la policía puede ingresar a cualquier vivienda y capturar bandas. Se ha capturado en el Callao como 32 bandas, hay sicarios y todo lo demás. Es una política muy importante en el Perú que tiene que ver con lo que es la seguridad, ¿no? La seguridad ciudadana es lo que más le preocupa al peruano en este momento. Entonces yo pienso que el gobierno ha encontrado la llave. La mayoría de provincias del Perú en este momento están pidiendo lo que se ha hecho en el Callao. O sea, quiere decir que esa puede ser una, digamos, la llave maestra que posibilite que lo que es la delincuencia, que es un fenómeno que nos asola día a día y que salimos a la calle y estamos en la preocupación que nos van a asaltar, pueda ser dejada de lado, ¿no? Claro, no solamente en el tema de la delincuencia, sino el tema de las drogas, ¿no? La compra y venta de droga a diestra y siniestra, uno sale y en la puerta de su casa están vendiendo droga. Acá Arequipa, ¿no?, se ha vuelto tierra de nadie. Y yo no pensé que era tanto, pero ahora que estoy acá metido en esto de los medios, de la información, he visto videos, no te los he mostrado porque a ti no te van a gustar, videos bien crudos del centro de la ciudad, y sería hasta capaz de asegurar que ha habido muertos y nadie ha denunciado ni ha dicho nada. Yo los he visto los videos y son, pero no tienen absolutamente nada que envidiar a los videos que ves en Lima cuando matan gente. Nada que envidiar. Donde vivimos nosotros es una tierra de nadie prácticamente a partir de las 10 de la noche para adelante. ¿Sí o no? Entonces, a quien le habla lo han amenazado.
ti creo que no te han dicho nada todavía porque te han visto conmigo, quizá ya dentro de la casa. Pero ahí es ya no es del barrio de los vecinos, es de estos señores delincuentes que están... Bueno, y no somos los únicos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la seguridad en Arequipa, se ve que, o se siente que hasta la policía estuviera confabulada con ellos, ¿no? O que recibieran algo, o que el serenazgo está pintado, ¿no? Porque no pasa nada. Es que no es que esté pintado. Uno denuncia al delincuente, con foto del delincuente, o sea, más pruebas de que esa persona no se puede más. Y al día siguiente se sigue paseando. Sí, justamente ahora... Digamos, viene el patrullero, se lo lleva, todo, hace su show, y al día siguiente otra vez lo tenemos en relación, ahí. por ejemplo, el gobierno está apuntando bien, afuera de esos los estados de emergencia, en estas provincias como el Callao y Chimbote, se ha dado la ley de fragancia. La ley de fragancia es una ley, digamos, que hay que tenerle cuidado. A uno le encuentra, por decir, ya manejando con, digamos, un estado alcohólico, inmediatamente a la semana está en la cárcel. O sea, y está 2 años en la cárcel. Así es la ley de fragancia. Y ahora cualquier delincuente que, por ejemplo, se ha endurecido la legislación, eso recién se está comenzando a percibir y a notar. O sea, es una buena política justamente para erradicar la delincuencia, ¿no? Pero, entonces, eso tenemos nosotros, yo creo que, como tú dices, apoyar ese tipo de legislación, porque es lo que le va a permitir vivir en paz. Lo que yo creo todo ciudadano quiere en definitiva es vivir en paz, ¿no? O sea, en tu barrio, que puedas llegar tú a la hora que desees, pero que no te sientas amenazado, ¿no? Entonces, ahora, me parece que es una buena política esa. Hay una situación que yo no entiendo, y va a haber la diferencia de una cuadra a otra. Por ejemplo, todo lo que se discutió en tema de cuando ponían rejas a las diferentes calles en algunas urbanizaciones. Dicen que no, que está prohibido, que nadie puede cerrar el paso de los libre albedrío de todos los que transitan, etcétera, etcétera. Hasta ahora yo veo, ingeniero, al frente de la universidad queda la organización Victoria. ¿Está con rejas o no? Y ese es el centro mismo de la ciudad, donde yo vivo más abajito, la organización municipal. ¿Por qué no nos dejan poner rejas? Es igual. Sí, la ley es irracional, los castigos también, ¿no? Las sanciones son irracionales totalmente. Un violador 9 meses preso y de ahí sale. La chica ¿no? esta que golpeó al policía 6 años. Sí, el otro que robó tanto, 5 años. O sea, la proporción, ¿no?, de las sanciones son absurdas. Sí, bueno, ha habido también tal vez en esa ley de la persona que maltrató a un policía, también me parece un poco exagerado, pero parece que la intención está en que la policía vuelva a tener el respeto de la ciudadanía, ¿no? Porque hasta hace poco hemos visto que hasta han matado a un policía en el caso de Tía María, o salían las manifestaciones y les tiraban piedras a los policías. Entonces ahora ya la población, frente a estas medidas que se está dando, va a ser mucho más difícil que actúe así, va a tener que pensarlo 2 veces. Si yo, digamos, agredo a un policía, yo me puedo ir a la cárcel. Entonces, me parece que este conjunto de legislación, ya menciono la ley de fragancia o esto de lo que está sucediendo con las personas que atacan a la policía, va a permitir que el peruano, porque aquí hay una cosa, yo siempre me pregunto, ¿cómo puede cambiar? Que esa también era tu pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la mentalidad de una persona? La mentalidad de una persona cambia cuando existe una ley y esa ley se cumple. Así es. Ustedes se acordarán, por ejemplo, los cinturones de seguridad, ¿no? Antes en el Perú, yo por ejemplo manejaba carro y nunca me ponía el cinturón de seguridad. Pero después, una vez que salió digamos, la legislación como tal, y comenzaron a aplicarse sanciones, ahora es algo que ya lo has incorporado en tu chip. Ya es natural. Primero te sientas y te pones tu cinturón de seguridad. Sí, sin que nadie, sin que claro. nadie te diga nada. Entonces, mientras nosotros con buena legislación logremos incorporar eso en la mentalidad de las personas, vamos a tener un pueblo mucho más educado y cumplidor de la ley. Eso, el tema. De esas cositas, de esos temas, regresamos para hablar. Una pausa. Vamos a una pausa comercial. Y regresamos, estamos en Energía Pura hablando de ciencias de la política con Guillermo Arenas y Lorena Ruiz y nuestro invitado. Regresamos.